Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otro martes de Desayuno con Biblia. Deseo que estés muy bien, deseo que hayas pasado un feliz domingo, un feliz lunes y que el Señor te esté permitiendo tener un muy buen martes. Pues siempre lo digo y hoy también lo quiero decir. Es un placer para mí poder estar contigo aquí, metiéndome dentro de sea tu teléfono, tu computadora, tu tableta, pero reflexionando en la palabra del Señor, reflexionando en el Evangelio de Marcos. Y hoy tenemos un texto, yo siempre digo, hoy tenemos un texto apasionante. Y es que, pues la verdad es que todos los textos, si sabemos mirarlos bien, son apasionantes porque todos los textos tienen para nosotros enseñanzas directas de la vida del Señor. Y estoy hablando concretamente del Evangelio de Marcos, ¿ok? Es el Evangelio que estamos leyendo de una forma sistemática. Hoy tenemos la lectura en Marcos 5, versículo 21 al versículo 43. Así que, bueno, pues deseo que puedas tener tu Biblia abierta, que puedas ir por ella. Si no la tienes, ve por ella. Ábrela en el Evangelio de Marcos, versículo 21 y hasta el versículo 43. Y hoy es una lectura que me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con nuestra vida. De la forma en que la voy a enfocar tiene mucho que ver con nuestra vida, con mi vida personal, mi vida cristiana, mi vida como Raúl. O sea, no podemos separar, tenemos la tendencia a separar nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal, secular, cotidiana. Y no, el cristiano es uno en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida, en su trabajo, en su familia, en su fe, porque el Señor tiene que regir, la vida de fe tiene que regir todo lo que es una persona, tiene que regir todo lo que soy yo en cualquier circunstancia y lugar y momento en que me encuentre de mi día o de mi vida, ¿no? Y el tema de hoy es muy especial porque tiene que ver con cómo vivimos la fe. Pero bueno, vamos a ir reflexionándolo a medida que lo vamos leyendo, ¿cierto? Bueno, pues como entiendo que ya tienes tu Biblia abierta, vamos a darle paso a la lectura, una lectura pausada y voy a intentar darle una entonación para que tenga más sentido a nosotros. Dice así, el Evangelio de Marcos, de nuevo voy a decir, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto es muy interesante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si toco tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, o sea, sana de su enfermedad, ¿no? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Y sus discípulos le dijeron: «¿Pero ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer,
Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a Pedro, Jacobo y Juan, como se ha dicho en el versículo 37, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie, él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este texto siempre me ha impresionado, porque estamos viendo que, como dice el evangelista, como dice Marcos, Jesús ha venido de, si podemos mirar aquí un poquito más anteriormente, en el capítulo 5, el versículo 1, dice que Jesús fue a la región de los Gadarenos y le salió al encuentro ese endemoniado, lo estuvimos hablando el martes pasado. Y las personas de esa región, cuando vieron lo que había sido acontecido, cuando vieron que Jesús había irrumpido en su sociedad, había sanado a ese endemoniado, que nadie podía con él, eso era un hecho fantástico, maravilloso, tremendamente grande, pero también había irrumpido en lo de los cerdos. Entonces la sociedad de aquel momento les dice a Jesús: vete de nuestros contornos, no te queremos aquí, Jesús, estamos bien como estamos, no vengas porque has venido y has hecho cosas que nosotros ni queríamos que hicieras y está perjudicando a nuestra economía. Fijaos bien, echan a Jesús. Entonces Jesús se va, como dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca, fue a la orilla. Probablemente vino a Capernaum. Recuerden, el Señor ha estado haciendo mucho de su ministerio alrededor de Capernaum, de Galilea. Y Jesús viene de nuevo a Capernaum, posiblemente, como dicen algunos estudiosos, y recordemos que los principales teólogos del momento han querido destruir a Jesús. Le ponían acechanzas para ver si sanaría en sábado y tener con qué acusarle. También acusaron a sus discípulos de que, oye, tus discípulos no guardan el ayuno como nuestros discípulos. Y tantas otras cosas que hacían y decían para enjuiciar a Jesús y poder matarle, como dice el evangelista un poquito más adelante. Viene de nuevo a Capernaum y ahora sucede algo. Suceden dos historias en un mismo momento. Dos historias de necesidad. Dos historias de gran necesidad. Este principal de la sinagoga, como se nos relata, uno de los principales de la sinagoga, una persona importante, una persona respetada, se entera de que Jesús ha llegado y acude a él. Pero es muy importante aquí lo que sucede. No todos los líderes odiaban a Jesús. La mayoría de ellos odiaban a Jesús. Es decir, la inmensa mayoría. Los evangelios nos relatan muy pocos líderes contados con la mano que realmente siguieron a Jesús. Tenemos también a Nicodemo, por ejemplo. Y este líder, llamado Jairo,
se entera de que Jesús ha llegado de nuevo, porque claro, a ver, muchedumbres iban en torno a Jesús, no era algo silencioso, todo un pueblo se levantaba en la expectativa, ya está aquí Jesús de nuevo, y eso se hacía sonar en el pueblo. Y se entera Jairo y va a buscar a Jesús. Un líder de la sinagoga, una persona respetada. Se supone que los teólogos del tiempo no cooperaban con el ministerio de Jesús, sino que el ministerio de Jesús, y según los teólogos del tiempo, iba en contra de las tradiciones que ellos tenían, tradiciones religiosas. Pero este Jairo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque busca a Jesús cuando sabe que llegó, cuando entendió, cuando escuchó, Jesús está aquí, sale a buscarlo. Es diferente porque reconoce la autoridad de Jesús. Dice el texto que cuando le vio se postró a sus pies en señal de autoridad. Jesús, eres autoridad para mí. Te reconozco como un gran maestro, una persona que es imposible no reconocer que Dios está en ti porque mira las señales que haces. Y es importante porque confía que tiene poder para sanar a su hija. Jairo es diferente porque confía que Jesús tiene poder para sanar a su hija. Jesús es diferente a todo el resto de hombres porque es el único que puede ayudarme en mi necesidad. Jairo pensaría eso y acude a Jesús. Cuando otros maestros de la ley están desechando a Jesús, este principal de la sinagoga reconoce que solo Jesús tiene autoridad y poder para salvar su vida, en este caso, salvar la vida de su hija. Y Jairo se arriesga. Mira esto, Jairo se arriesga a perder credibilidad en la congregación. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús implica constituirse contra la sociedad. Para Jairo, seguir a Jesús implicaría estar en contra de lo que la religión del momento, algo tremendamente importante para los judíos, estipulaba. Y los fariseos, los saduceos habían estipulado matar a Jesús, porque él es contrario, es un peligro para nuestra religión, según ellos. Pero a Jairo no le importa, y esto le supondría constituirse en contra de la sociedad. Seguir a Jesús también le implicaría a Jairo ser señalado por estos religiosos, por esta sociedad contraria a Jesús. Tú, Jairo, ¿por qué sigues lo que nosotros no seguimos? Posiblemente podría ser despedido de la sinagoga. Recordemos un suceso cuando Jesús sanó a un ciego, a un cojo, y llamaron a los padres y le dijeron: oye, ¿es cierto que vuestro hijo era así? Y los padres tenían miedo y le dice: mira, él es mayor, preguntadle a él. Y como esta persona que había sido sana por Jesús había reconocido el poder de Jesús, él dijo: esto es maravilloso que yo ahora veo. No lo sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y le expulsaron de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga en aquel tiempo era una vergüenza social, pues la sinagoga era la forma de vivir para ellos. Ser expulsado era ser señalado socialmente. A Jairo no le importa, corría ese riesgo. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de ayuda de Jesús. Reconoció que solo Jesús puede ayudarme, es el único que lo puede hacer. Jairo ejemplifica que todas las personas tienen la necesidad en diferentes ámbitos de la vida para ser salvadas. Jairo es una persona que ejemplifica que todos, tú, yo, aquel que va por la calle, ahora mismo estoy mirando por la ventana, aquella persona que va por la calle, aquella otra, todos tenemos la necesidad de ser salvados en alguna área de nuestra vida, por supuesto de nuestro pecado, pero en alguna área de la vida. Todos necesitamos la salvación de Jesús. Pero en medio de esto,
sucede otra cosa. Una mujer con un problema de flujo de sangre, con un problema menstrual, que había pasado muchos años. Dice, versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que antes le iba peor, porque iba igual con la enfermedad, pero más pobre. Esta mujer se entera de que este Jesús, del cual todo el mundo habla, este Jesús puede ayudarme. Este Jesús es el que ha sanado a los ciegos, a los cojos, a los leprosos. Este Jesús es el que ha resucitado a su amigo Lázaro. Este es el Jesús que hace maravillas, que no solamente sana exteriormente, sino que da vida interiormente. Este Jesús puede ayudarme. Pero pensemos en una cosa. Según la ley religiosa judía, esta mujer era despreciada socialmente. ¿Por qué? Porque era inmunda. Padecía flujo de sangre. Era algo inmundo para la ley judía. Ella no podía estar por su condición donde había mucha gente. No podía estar. Por tanto, era una marginada social. De alguna forma estaba socialmente marginada. Pues si ella tocaba a alguien, como ella era impura, también constituiría a esa persona que fue tocada por ella impuro. Por tanto, marginada socialmente. ¿Te imaginas lo que es vivir marginada o marginado en tu sociedad? Esta mujer es lo que vivía. Pero su necesidad de ser salvada y sanada por Jesús hizo que se arriesgara a hacer lo que no podía o no debía hacer, pero que hizo bien, porque Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Ella hizo lo que no podía hacer en su momento. No le importó su circunstancia, no le importó qué dijeran los demás, no le importó si puedo o no puedo, solamente sé que debo hacerlo, porque Él es el único que puede sanarme. Y se arriesgó. Tenemos dos historias de necesidad de vida. Dos historias reales, dos historias impactantes, porque cuando te metes en la circunstancia de estas personas, si eres padre, ¿qué no harías por tus hijos? ¿Qué no harías aquellos padres que tienen a sus hijos enfermos? ¿Qué no darían para que sus hijos fueran sanos, restablecidos? Incluso ellos ocuparían gustosos el lugar de los hijos. Gustosos. No les importaría. Yo padezco. Que mi hijo o mi hija no lo padezca. Yo prefiero padecerlo yo, pero que mi hijo salga. Salga mi hijo o mi hija de esa cama del hospital, salga de esa enfermedad, No le importa, como no le importó a Jairo ser señalado en su sociedad. No me importa. No me importa ser señalado, no me importa que me critiquen, no me importa que me digan, mira ese, otro seguidor de Jesús. ¿Cuándo se cambió? ¿Cuándo perdió su estatus? No me importa el estatus. No me importa nada, solamente me importa tener ese encuentro con Jesús, porque mi necesidad de Jesús es más grande que mi circunstancia social. No me importa. Y esta mujer, que supuestamente no podía estar donde estaban las multitudes, ella dice, voy a tocar el manto de Jesús. Mujer, nadie te enseñó que tú no puedes tocar. Sí lo sabes. ¿Por qué quieres tocar? No puedes tocar. A ella no le importa su sociedad. Entiéndame como lo digo. No le importa las negativas sociales, las negativas religiosas, legalistas. No le importa. Solamente quiere llegar a Jesús porque tiene una necesidad grande de Jesús. Tenemos que ponernos en la piel de estas personas. Tenemos que ponernos en la piel de estas personas para entender cómo vivían y por qué lucharon incluso contra su sociedad, a riesgo de ser excluidos, avergonzados,
lucharon, no me importa, porque solo lo único que necesito es encontrarme con ese que dicen que puede sanar, de hecho sana y salva a las personas, tanto de su enfermedad física exterior, de sus circunstancias, como de su soledad interna, sus miedos, sus inseguridades, sus ansiedades. Ese Jesús es el único, ningún otro. No hemos escuchado de ningún otro. Por tanto, necesito encontrarme con Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Pues esto es lo maravilloso, que Jesús, en ambos casos, tanto con la mujer como con el hombre, Jairo, aprueba la fe de ellos. ¡Wow! A Jesús le fascina. Le fascina, Jesús ama cuando las personas acuden a Él confiando que solo Él es la respuesta, que no hay ninguna otra respuesta. A Jesús lo fascina. A Jesús ama esas circunstancias, ama esos momentos, cuando la gente acude a Él en plena confianza. Señor, tú puedes, acudo a ti, no me importan todos los demás, solamente te miro a ti, porque solo tú puedes ayudarme. A Jesús le fascina ese tipo de fe. Es más, puedes buscar en todo el Evangelio, en los 4 evangelios que tenemos, que Jesús nunca desechó a nadie que vino con fe. Nunca. Jesús aprueba la fe. Jesús premia esa fe. Jesús premió la fe. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, pero vamos a ver, Señor, a ver Jesús, estamos apretados, o sea, estamos, todo el mundo te aprieta. Es una cosa ilógica lo que estás diciendo, Jesús. Si todo el mundo te aprieta, ¿cómo dices quién me ha tocado? Todo el mundo te está tocando, Jesús. No. Jesús dice, no. Alguien me ha tocado de forma distinta. Muchas personas en tu iglesia, en otra iglesia, en el cristianismo de hoy, pueden estar cerca de Jesús, pueden estar tocando a Jesús, apretando a Jesús, pero pocas, y se diferencian, pocas son los que lo agarran, los que lo tocan de forma distinta. Hoy muchos dicen estar con Jesús, pero no son tantos los que siguen y los que ponen en Jesús esa confianza de vida. No me importa todo lo demás. Muchas personas en nuestro momento, en nuestro cristianismo, acuden a Jesús porque Jesús va a bendecirlos, porque Jesús les va a dar lo que necesitan, porque Jesús es el genio de la lámpara que tiene para ellos 3 deseos. Ustedes me entienden cómo lo digo. No. El Señor dijo, muchos me dicen Señor, Señor, pero no. Pocos son los que realmente me obedecen. Pocos son, no son tantos aquellos que se diferencian del resto. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, todo el mundo te toca. No, todo el mundo no me toca. Todo el mundo me oprime, pero no todo el mundo me toca. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre estar cerca de Jesús y estar con Jesús, vivir a Jesús. Hay una diferencia muy grande. Pero él miraba alrededor, versículo 32, para ver quién había hecho esto. ¿Dónde estás? Tú que me has tocado con fe, ¿dónde estás? Te busco, sal, te busco. Porque Jesús ama la fe de las personas. Jesús se fascina cuando las personas acuden a Él con plena confianza y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana. Y luego en la vida de Jairo, vienen y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, ¿qué le dice? No temas, no tengas miedo, solamente cree, solo cree. Eso significa, solo confía. A Jesús le fascina la fe de las personas. ¿Qué fe tengo?
¿Qué fe tienes? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? En segundo lugar, nos enseña que no hay nada imposible para Jesús. La enfermedad, Jesús tiene dominio sobre ella. La muerte, Jesús tiene dominio sobre ella. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es hombre y es Dios. Es Dios y es hombre. Y como Dios, tiene todo el poder, tiene toda la soberanía. Todo se doblega ante Él. De hecho, un día todo se doblará, toda rodilla se doblará ante Jesús, inclusive la de sus enemigos, Satanás. Y todos los enemigos de Jesús se doblarán ante su presencia. Es que no hay nada imposible para Jesús. Cuando se presentó el ángel a María y María le dijo, hey, ¿cómo puede ser posible? Yo no conozco varón, soy virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? El ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Jesús. En tercer lugar, Jesús demandó en ocasiones a los suyos que tuvieran fe. Si a Jesús le fascina la fe, si para Jesús no hay nada imposible, y la fe, como hemos dicho algunas veces, la fe activa el poder de Dios, como aquí también lo vemos, porque a Jesús le fascina, a Dios ama esas personas que tienen plena confianza en Él. Pero también Jesús, en algunas ocasiones, demandó de sus discípulos fe. Cuando estuvimos viéndolo hace unos martes atrás, cuando sus discípulos van en la barca, les sorprende una tormenta, tienen tanto miedo y Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Pero ¿aún no tenéis fe? ¿Aún no habéis entendido? Porque la fe es confianza. Fe es depositar toda mi confianza en ti, Señor. Toda mi confianza, todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo, toda mi circunstancia, tómala, Señor. Confío, tú puedes. Tú sabes más que yo. Tú sabes por qué sucede esto. ¿Me duele? Sí, pero confío. ¿Tengo miedo? Sí, pero confío. Escucha esto. La confianza se ejercita cuando hay circunstancias que la requieren. ¿Cómo es eso, Raúl? No puedo aprender a tener confianza cuando no tengo momentos donde ejercitar la confianza. No vas a aprender a ejercitar tu confianza, tu fe, cuando no hay momentos en los que se complican las circunstancias y se requiere de confianza y fe. ¿Estás diciendo, Raúl, que necesitamos momentos de complejidad en nuestra vida? Sí, claro. La fe y la confianza solamente crece cuando hay momentos de complejidad en nuestra vida que requieren que practiquemos y ejercitemos la confianza en Dios. Todos vamos a pasar por situaciones complejas y difíciles en la vida. Todos. Es parte de vivir, es parte del proceso, es parte de estar aquí. La vida trae momentos complicados, la vida te va a traer momentos complicados. Seguramente has vivido muchos momentos complicados y puedes que seas una persona más mayor y ya tienes experiencia en esto, pero también puede ser que seas una persona más joven y tienes que saber que la vida te va a traer momentos complicados. Es parte de vivir. La pregunta es, ¿dónde te encuentras? ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿En qué momento complejo estás? ¿Qué te aflige? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué inseguridad? ¿Qué tristeza? ¿Qué hay en tu vida que te atormenta quizá? ¿Que te duele? ¿Que te quita el sueño por la noche? ¿Qué hace que tus minutos y segundos de la noche sean interminables? Esos momentos son los momentos que atravesaron Jairo y los momentos que atravesó esta mujer que hacía 12 años tenía un problema físico. Son esos momentos donde la confianza se activa. Porque si todo nos va bien, si nuestra vida es plana, es lineal, es como un lápiz plano,
lineal. No tiene picos, no tiene subidas, no tiene bajadas. Todo va bien, todo es perfecto, mi vida es placentera. ¿Para qué necesito la confianza? ¿Para qué necesito la fe? Pero es en los momentos donde tengo una gran bajada, donde mi vida se desestabiliza, donde el miedo entra, donde la enfermedad entra, donde el divorcio entra, donde la pérdida y la soledad entran, que la confianza en Jesús se requiere, se activa. Jesús ama esos momentos cuando uno está siendo atribulado y uno acude a Jesús y le dice: Señor, te necesito tanto, ayúdame. Como hizo esta mujer, no me importa nada en la sociedad, no me importa nada. O como hizo Jairo, no me importan lo que dirán, no me importa nada. Solamente sé que necesito a Jesús, que necesito a Dios. Y acuden a Dios. Solo tú, Señor, tienes la respuesta. Y Jesús obra esa fe. No es una fe que dice: Señor, quizá podrías ayudarme, o tú sabes hacer esto, o tú quizá tienes el poder para... No, eso no es fe, eso es una pregunta. Eso no es fe, es: Señor, acudo a ti porque tú eres el único y espero en ti. Cuando tú quieras, Señor, solo sé que tú puedes hacerlo. Recordemos algo, queridos. Recordemos que vamos a atravesar, vámonos un momento al momento de la barca, en la tempestad. El Señor va a permitir, como permitió a sus discípulos, que atraviesen tormentas. ¿Por qué? Porque es en medio de las tormentas cuando nuestra fe se activa, cuando nuestra fe crece. Cuando nuestra fe crece. No podemos tener la misma fe que tuvimos cuando comenzamos nuestra vida cristiana. La fe tiene que crecer, una fe sólida, una fe que se consolida a través de las circunstancias. Es una fe madura, grande. Recuerda que la fe fascina a Dios. Pero si tu barca está navegando por mares agitados, llámalo como quieras en tu vida, Jesús está en tu barca. No se va a hundir. No se va a hundir. Entonces, si tenemos la seguridad de que Jesús está en mi barca y la barca no se hunde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de alguna forma voy a despertar al maestro, pero no para decirle asustado: Señor, que me hundo, que la barca... No, para decirle: Señor, yo sé que mi barca no se hunde, porque tú estás aquí, pero pues te lo comunico, confío en ti. ¿Qué vas a hacer? Ayúdame, por favor. Pero tu barca no se hunde, inclusive si no despiertas al maestro. Tu barca no se hunde, porque el Dios Todopoderoso, ¿entiendes lo que significa todopoderoso? Que todo lo puede, que no hay nada que Él no pueda. Si Él lleva tu vida no se hunde. ¿Eso significa que Dios te va a quitar todas las circunstancias dolorosas de la vida? No, Jesús no quitó las circunstancias dolorosas de la vida de sus discípulos, no las quitó, porque las circunstancias dolorosas de la vida nos maduran y nos equilibran hasta tener esa fe grande y equilibrada que a Dios le gusta. Es más, el Padre no quitó la circunstancia dolorosa y angustiosa de la vida de Jesús. Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue: tienes que atravesar esa circunstancia dolorosa en la vida. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este tema? El tema de la fe. ¿Qué te parece estas dos personas buscadores de Jesús?
allí donde estás, en tu circunstancia, Jesús está contigo. Recuerda, no es lo mismo estar aprisionando a Jesús porque hay una multitud grande que estar tocando a Jesús con intencionalidad. No es lo mismo. Aquellas personas que tocan, que buscan y tocan a Jesús con intencionalidad son los que reciben la atención de Jesús. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, todos te tocan. No, todos no me tocan. Todos me oprimen, pero no todos me tocan. ¿Quién me ha tocado? Yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Que seamos así, que seamos ese tipo de persona. Y el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia. En estos tiempos de incertidumbre que estamos atravesando, Dios es tu castillo, Jesús es tu castillo. En tiempos de incertidumbre física, enfermedad, Dios es tu castillo. En tiempos de soledad, por una pérdida, en tiempos de sentirte solo, sola, Dios es tu castillo. ¿Qué más necesitamos sino solo a Dios? Es el que llena nuestra alma. Y si nuestra alma está nutrida, llena de su presencia, todo estará bien. Todo estará bien, todo estará controlado por Él. Así que queridos, queridas, que tengáis una fantástica semana, que tengáis y que podamos seguir reflexionando en este texto, en la fe, cómo es la fe, cómo es mi fe, cómo me acerco al Señor. Y que el Señor nos dé una semana muy bendecida en Él. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Chao, chao.